bienvenidos y gracias por acompañarnos. Llegó la hora de la participación ciudadana. Aquí comienza Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. Abrimos nuestra urna de cristal para hablar de cómo el gobierno nacional le está cumpliendo al agro. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural responde. Acompáñenos y participe con sus preguntas en www.urnadecristal.gov.co, en Twitter donde somos @urnadecristal o en Facebook la fanpage Urna de Cristal. Se puede comunicar con nosotros en directo vía Skype, donde somos Urna de Cristal 1, en la línea gratuita nacional 01-8091-9969 y en Bogotá en el teléfono 566-2232. Bienvenidos, la urna está abierta. Participa, la urna está abierta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al único programa de la televisión colombiana en la que usted pregunta y el gobierno nacional le responde. Bienvenidos a Urna de Cristal. Hoy tenemos un tema muy importante para muchos colombianos, un tema de gran importancia también para el gobierno nacional y para el presidente Juan Manuel Santos. Se trata de toda la política agropecuaria, el cumplimiento del gobierno nacional en materia de los acuerdos con el sector agropecuario, el Pacto Nacional Agropecuario y todas las medidas en las que el gobierno nacional se ha comprometido, como tiene que ver con el control a los precios de los fertilizantes, la eliminación de aranceles para la importación de insumos, la libertad vigilada de precios, una decisión temporal, la importación directa de fertilizantes, el fortalecimiento de la lucha contra el contrabando, la reestructuración de las deudas y todo el apoyo al sector cafetero, al sector arrocero y a todos los sectores del agro colombiano. Para tratar precisamente este tema y para responder sus inquietudes, nos acompaña esta noche el señor ministro de Agricultura, el doctor Aurelio Irragorri. Ministro, muy buenas noches y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en Urna de Cristal. Muchísimas gracias y un saludo muy especial a todos los televidentes de Urna de Cristal. También nos acompaña esta noche el presidente del Banco Agrario, el doctor Francisco Solano. Doctor Francisco, muy buenas noches. John Jairo, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los televidentes que nos acompañan. Bueno, pues muy bien. Bueno, ministro, uno si quisiera preguntarse, ¿le ha cumplido el gobierno nacional a los agricultores? ¿Le ha cumplido el gobierno nacional a este sector que ha resultado por muchos años abandonado y que el gobierno nacional había adquirido un fuerte compromiso hace año y medio? Así es, yo creo que debemos empezar por el hecho de que gracias a la voluntad política del presidente Santos, por primera vez se incrementó el presupuesto del sector agropecuario, que era una de las solicitudes, en más de un 300%. Normalmente el presupuesto más alto que había habido en la historia era 1 billón de pesos. Hoy contamos con aproximadamente 4.2 billones de pesos. Ese era un punto sustancial porque sin presupuesto no hay cómo cumplir los compromisos. Hicimos una valoración de cada uno de los compromisos. Los compromisos surgieron de 23 mesas de trabajo y de esas 23 mesas resultaron exactamente, John Jairo, 208 compromisos. De estos 208 compromisos, 111 ya fueron cumplidos en su totalidad. Y los compromisos que están en proceso de cumplimiento, que eran a mediano o largo plazo, que implicaban un trabajo conjunto de varias entidades, etcétera, van en una ejecución del 79% y aspiramos a que durante este año, en el transcurso del año, culminemos con el 100% de los compromisos adquiridos. Pregunta: ¿el presidente, el gobierno, le está cumpliendo a los agricultores? Le está cumpliendo, pero cuando uno tiene 50 años de atraso en un sector que estuvo abandonado por tantos y tantos años, pues hacer ese esfuerzo y darle
la vuelta a la tractomula en la vía terciaria, pensando que la tractomula en este caso es el ministerio que tiene que coger ese nuevo rumbo, pues no es un tema que se haga lamentablemente de forma automática. Pero vamos bien. Uno de los temas quizás más importantes tiene que ver con la queja constante del sector agropecuario, de los campesinos colombianos, tiene que ver con el pago de las deudas, las obligaciones, esa a veces que no cuadra entre el momento que sale la cosecha y el cobro de los créditos. Sobre eso había varios planes. En el Banco Agrario, ¿uno qué les podría contar a los campesinos sobre todas esas políticas de reestructuración, de compra de cartera? Bueno, John Jairo, yo creo que un tema muy importante y que hay que reconocerle al presidente Santos y por supuesto al ministro Iragorri es que hoy más de 100.000 productores, como el ministro mismo lo dice, tienen una cara distinta. A través del Banco Agrario gestionamos la situación financiera para más de 100.000 productores por un valor cercano a los 800.000 millones de pesos. Aquí me parece muy importante mencionar primero el FONSA, un programa tan importante para el gobierno, uno de los compromisos cumplidos. Nosotros en el Banco Agrario pusimos en marcha el programa en septiembre del 2014, finalizamos en marzo 31, hace un par de días, y hoy con gran orgullo podemos decir que 9 de cada 10 productores se acercaron y solucionaron su situación, es decir, tuvimos un cumplimiento superior al 91%. Y asimismo, para las personas que no se pudieron acoger al programa, porque pues lastimosamente son recursos limitados, recursos escasos y muy cuantiosos, fueron recursos superiores a los 300.000 millones de pesos, el banco, por instrucción directa del ministro, se acercó a las regiones, participó en las jornadas del Ministerio de Agricultura y logró normalizar y reestructurar a más de 35.000 productores por un valor superior a 500.000 millones de pesos. De esta forma, me parece muy importante enfatizar que lo que comenta el ministro de que se cumplió y de que realmente se le está cumpliendo al sector agropecuario es una realidad, y hoy hemos atendido a más de 100.000 personas con obligaciones superiores a los 800.000 millones de pesos. Pues seguramente en el transcurso de esta hora que estaremos con ustedes, amables televidentes, estaremos respondiendo y precisando precisamente todas estas cosas que ustedes en este momento no se están respondiendo, porque ya tenemos llamadas, ministro. Esto se trata de la participación ciudadana y está con nosotros Carlos Gutiérrez en Bogotá. Carlos, muy buenas noches. Aló, muy buenas noches, señor ministro. Qué bueno saludarlo. Yo soy comerciante, soy agricultor, soy accionista de Corabastos, y qué bueno tenerlo a usted, ministro. Hoy en día contamos con usted, la presencia en Corabastos, porque nos vemos presionados por la administración de Corabastos. Ya la gente no quiere ir a Corabastos, los peajes son muy caros, no sé qué está pasando en Corabastos. Se dijo que había una plata destinada, dicen que es la primera vez que Corabastos tiene una plata ahí para unos dividendos de los accionistas, pero el campesino y los clientes no quieren volver a Corabastos porque no nos sentimos representados. No hay una gobernabilidad en Corabastos. No necesitamos más gerentes impuestos por los políticos, señor ministro. Es hora de pensar en el campesino. Es hora de pensar en los comerciantes de Corabastos que llevan 42 años pagando arriendos. Es imposible tener una malla vial tan costosa hoy en día, pasando por 1 billón de pesos. Muy bien, Carlos Julio, muchas gracias por su participación desde Bogotá y el tema de Corabastos, ministro. Carlos Julio, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, la administración de Corabastos el año pasado, por primera vez en muchísimos años, en 40 años, generó utilidades de 3.000 millones de pesos, cuando se había recibido hace unos años con 18.000 millones de déficit. Sin embargo, hay una serie de gastos que se venía incurriendo en Corabastos, la reorganización de toda la malla vial, que fue un proceso que se inició hace varios años por la administración de Corabastos, ya prácticamente se terminó. Falta en Corabastos mucho por hacer, pero Carlos dijo la frase clave. Corabastos y las centrales de abastos son los grandes mercados del país. Hay más o menos 42 centrales, la más grande de todas, lógicamente, Corabastos. Estamos pensando en la cadena, en defender al productor, a quien el comerciante tiene que comprarle su producto
a un precio justo. No existe en este momento y por eso estamos haciendo cosas nuevas, diferentes, buscando la forma de generar resultados distintos para atender a los productores. No existe ni en Corabastos ni en Colombia un sistema que le genere a los productores un precio justo. Siembran y el resultado de su cosecha finalmente en cuanto a precio es una lotería. Eso no puede seguir pasando en el país y hay que buscar la forma de corregirlo. Y después viene el problema de que el comerciante en Corabastos le vende finalmente o al consumidor o a las grandes centrales ya no de abasto, sino las centrales ya de mercado. ¿Qué está ocurriendo? Hay alguien en la cadena que se está ganando demasiada plata y lamentablemente no es ni el productor ni necesariamente el comercializador de Corabastos. Hay unos intermediarios en la cadena. Y pongo el ejemplo, un kilo de carne de un novillo gordo vale 3.200 pesos hace 7 años. Pero cuando uno la compra en el supermercado, vale 20.000 pesos el mismo kilo de carne. La persona que lo vendió a 3.200 se aguantó 3 años criando el ternero, engordando el novillo y sacando el novillo gordo. Después, en el desposte, simplemente le hacen el servicio de matar el novillo y despostar su carne. Y finalmente, cuando llega al supermercado, el precio del mismo kilo es 20, 30, 100, 200, 300 veces más alto. Así que estamos trabajando en ese sentido para tratar de romper esos intermediarios de la cadena para que el consumidor, que son todos los colombianos, puedan comprar los productos de extraordinaria calidad a un precio que sea adecuado para su bolsillo. No puede suceder incrementos exagerados en los precios o esta volatilidad que estamos teniendo en los precios que se debe en gran parte al tema de la intermediación. Precisamente, y con relación a lo que preguntaba Carlos, también hablaba del tema de vías dentro de Corabastos. ¿Eso también es competencia de ustedes o eso ya es una competencia del distrito en lo que tiene que ver con infraestructura dentro de Corabastos? Es una competencia directa de la administración distrital, pero en el caso del lote de Corabastos existe un contrato suscrito por el administrador de Corabastos, que no depende del ministerio, nosotros estamos simplemente en la junta directiva, el administrador de Corabastos, y en virtud de ese contrato se le entregó una concesión a un contratista hace varios años que acaba de terminar la restauración de toda la malla vial de Corabastos hace tan solo un mes. Terminaron ese trabajo que duró muchos años, que tuvo muchas críticas por la demora, pero que finalmente se ejecutó y se terminó la ejecución del contrato. El gobierno nacional no tiene nada que ver en ese proceso. Muy bien, continuamos con la participación ciudadana y recordamos nuestras líneas telefónicas en las que ustedes se pueden comunicar y participar y preguntarle al ministro de Agricultura, al presidente del Banco Agrario. La línea en Bogotá 562-2232 y la línea gratuita nacional 018.000 91 99 69. 018.000 91 99 69. Tenemos participación ciudadana. Paola, ¿qué se preguntan los colombianos? Desde las calles de nuestro país, María López formula la siguiente pregunta. ¿Qué medidas se están implementando para evitar el ingreso de problemas fitosanitarios y productos agrícolas de contrabando? Participa, la urna está abierta. Ministro, precisamente uno de los compromisos en el Pacto Agrario y todos esos compromisos con el sector agropecuario es el control del tema del contrabando. Sobre eso uno, ¿qué podría decir? ¿Qué tanto ha avanzado y qué tanto se ha cumplido en la lucha contra ese flagelo? Muy bien, muchas gracias. Uno de los compromisos es la expedición de una ley que agrave las penas a los contrabandistas, que permita quitarle su vehículo, que permita que tenga unas penas más efectivas, más ejecutivas, más rápidas. ¿Por qué no se ha cumplido en su totalidad? Porque va en tercer debate. O sea, ya se hizo el proyecto de ley, se presentó, ya se le realizaron 2 debates, está pendiente de rendir ponencia para tercer debate en la Cámara de Representantes. O sea que la función en este sentido, que involucraba varias entidades, en este caso varias ramas del poder,
presentar la ponencia, discutirla con el Congreso, que ya es el legislativo, y el trámite normal de los proyectos en el Congreso, pues ha llevado a que falten todavía un par de debates, pero vamos bien y el proyecto incrementa de verdad las penas a los contrabandistas. Pero lo importante en este sentido es, efectivamente, como lo dice María López, el contrabando es la mayor plaga que tiene el sector agropecuario en Colombia. Sí. Hemos descubierto en estos días, en el tema del arroz, dicho por las mismas industrias arroceras y por los productores, que el impacto que estaba teniendo el contrabando de arroz en el país representaba nada más ni nada menos que el 25% de todo el arroz que se consume en Colombia, o sea que entraban de contrabando aproximadamente 400.000 toneladas. Esas toneladas no están entrando ahora. ¿Por qué? Por la eficiencia de la POLVA, la Policía Fiscal Aduanera, de la DIAN, y hay que reconocerlo, a pesar de las dificultades y que siguen entrando algún tipo de contrabando. Y adicionalmente a esto, por la situación de Venezuela. Entonces, por la frontera con Venezuela, el contrabando ha disminuido sustancialmente. Sigue habiendo un contrabando de ganado que también lo estamos controlando y ahora los señalo cómo. Pero en la frontera con Ecuador, los controles establecidos en el puente de Rumichaca y en la zona de Ipiales han sido tan efectivos que descubrimos cuáles eran los trazos por donde pasaban las personas con contrabando. El mismo Ejército Nacional nos ha ayudado a controlar esas rutas que eran las rutas de los muleros, y esto nos ha ayudado mucho a que no se presenten los volúmenes de contrabando que se presentaban históricamente. Es penoso decirlo, pero el 25% del contrabando, del consumo de arroz en Colombia entraba de contrabando. Y eso nos ayuda, claro que nos ayuda porque primero cada uno de estos productos que entra de contrabando no tiene ningún control sanitario. Y por el otro lado afecta los precios de los productos y a los productores colombianos. Muy bien, saludamos a esta hora a Henry Belandia en Bogotá. Henry, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor ministro. Henry, muy buenas noches, gracias. Aló, la pregunta mía es de los seguros agrícolas. Adelante, Henry, lo escuchamos. Es lo siguiente, es por qué hay diferencias en los subsidios que otorga el gobierno, a unos productos el 60, a otros el 70, a unos el 60, porque solo hay dos aseguradoras manejándolo y tienen diferentes precios entre ellas que deberían ser iguales, y aseguradoras que sé que del país quieren entrar al país a hacerlo, que en otras partes del mundo lo manejan con mucha eficiencia. Para entrar es muy difícil, o sea, es muy difícil que le agilicen los papeles y le agilicen todos los permisos, siendo que la competencia mejoraría los precios y sería muchísimo mejor para el campesino. Por ejemplo, en arroz, el subsidio es del 60, y arroz que lo queremos evitar contrabando y eso, y queremos que los campesinos no se quiebren, con el seguro sería muy bueno, y el doctor que está del banco lo sabe, cómo funcionan los seguros. Es importante que lo miren, por ejemplo, las nuevas empresas que van a entrar, que son multinacionales y que vienen a hacer una buena labor en Colombia, deberían ayudarlas a ellas a eso. Muy bien, Henry, para los que no somos expertos en el tema, cuando hablamos de seguros, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de seguros? ¿Para la cosecha? Sí, señor, los seguros de cosecha, Sí, señor, los seguros de cosecha, que son directamente los que le aseguran al agricultor la siembra, lo que sembró, que no pierda los costos de producción, que no pierda lo que está invirtiendo. Entonces hay dos aseguradoras hay dos o tres aseguradoras en este momento que hacen su labor como pueden, como la están haciendo. Diferencias entre ellas hay de precios que no debería, me parece a mí que si es un seguro subsidiado por el gobierno debería ser una sola. Ok. Muy bien, Henry, pues muchas gracias por su pregunta, por su participación y por ayudarnos a entender estos temas. No sé, ministro, presidente del Banco Agrario, ¿quién nos podría responder? Sí, John Jairo. Henry, creo que su pregunta es muy importante. Realmente está de la mano con la política que el ministro nos ha pedido que implementemos. Concretamente, y para aclarar las diferencias, Finagro, como administrador del Fondo de Riesgos Agropecuarios, maneja subsidios para el seguro que van entre el 60 y el 80%. Básicamente depende de las condiciones del productor. Para pequeños productores con créditos en condiciones Finagro hay unos subsidios hasta del 80%, para los medianos hasta del 70% y para los grandes del 60%.
que es muy importante mencionar acá. El ministro nos ha pedido una articulación sectorial que realmente el campo estaba pidiendo. En ese orden de ideas, nosotros desde el Banco Agrario, a partir de mañana, vamos a sacar los pliegos para que haya una amplia participación de los primeros 4 productos que va a ofrecer el Banco Agrario a sus clientes. Puntualmente, y pues usted siendo arrocero va a ser uno de los beneficiados, vamos a atender a los cultivos de arroz, papa, algodón y maíz. Que es muy importante acá, vamos a seguir implementando el seguro. ¿Qué buscamos con esto? Hoy en día tenemos básicamente 4 empresas que tienen el ramo, son Suramericana, Mafre, La Previsora y Bolívar. En esto hemos venido trabajando muy de la mano con todas las entidades. Nosotros queremos aquí una pluralidad en la participación. Hay mucho interés, no solo de las aseguradoras, sino de las reaseguradoras, que en este caso juegan un papel fundamental porque son las que le dan viabilidad al seguro. Realmente la aseguradora se vuelve una tramitadora, pero las reaseguradoras a nivel mundial, en Suiza, en España, en Estados Unidos, tienen gran interés por este producto. Asimismo, hay 2 empresas que han hecho una gran gestión por entrar al mercado, una empresa mexicana, una empresa estadounidense, que en los próximos meses van a estar acá para mejorar la cobertura del seguro. ¿Cuál es la ventaja que nosotros desde el banco le vamos a brindar a los productores y qué es lo que nos ha pedido el señor ministro? Calidad en la póliza, que ustedes realmente puedan tener la mejor cobertura por el mejor precio. Entonces nosotros realmente la invitación que le hago es que a partir de la segunda cosecha del año tome el crédito con el Banco Agrario, acceda al seguro con el Banco Agrario y realmente estamos convencidos, como usted lo menciona, que es la herramienta del futuro para mitigar los riesgos. Es una inversión que están haciendo los productores con el apoyo enorme del gobierno para mitigar posibles efectos adversos climatológicos o fitosanitarios. Ministro, ¿iba complementando usted? Si la gente pide resultados, así que podemos decir lo siguiente. En el 2014 logramos que el área asegurada en el país de siembra, un tema que el país agrícola no está acostumbrado a asegurar las cosechas. El año pasado se logró pasar de 120.000, aproximadamente 125.000 hectáreas aseguradas de siembra al prácticamente el doble. Más de 200.000 hectáreas sembradas contaron con seguro. Y con respecto al subsidio del seguro, pues es casi el 80%, es el 80% para los pequeños. Sí. Más es difícil, el 80% es prácticamente... Del seguro lo paga el gobierno al con el 80% de subsidio, al pequeño. Al mediano baja al 60%. ¿Por qué es mediano? Sí. Porque este tipo de subsidios es para beneficiar a este grupo de personas, a los pequeños y medianos, porque se supone además que los grandes tienen mayor capacidad. La meta de este año es mayor área sembrada cubierta con el seguro. Y si yo quiero como productor de arroz, algodón, maíz, acceder al seguro, que es con el Banco Agrario y a través de ese tramita, o cómo funciona para orientar un poco a los campesinos que nos ven a esta hora, cómo es que se logra acceder al subsidio para el seguro. Bueno, realmente hoy en día la forma de acceder al seguro es contactando las aseguradoras. Como bien lo menciona Henry, hay una concentración importante del mercado, pero más que todo es porque todavía nos falta crecer mucho. Nosotros, como menciona el ministro, tenemos cerca de 200.000 hectáreas aseguradas de un total de 5 millones de hectáreas sembradas. Hay que realmente estimular más la cultura. La ¿no? cultura, exacto, es muy importante estimular esa cultura. Y lo que nosotros como banco buscamos de la instrucción directa del ministro es acercarnos a la gente y facilitarle la vida. Entonces lo que queremos es que cuando se acerquen a las oficinas del Banco Agrario, pregunten por el seguro agropecuario. Hoy en día somos un caso de éxito en América Latina con el seguro de vida. Y estamos convencidos de que ofreciendo el seguro agropecuario, trabajando articuladamente con Finagro y con el Ministerio de Agricultura, vamos a incrementar en forma importante las hectáreas. Y una última cuñita para el Ministerio de Hacienda es que además de eso, el seguro agropecuario logró a partir del año 2014 reducir el IVA a solo el 5%. Ok, pues muy bien. Ministro, miren, antes de continuar, a mí me gustaría poder mostrarle a los televidentes una nota que preparamos aquí en Urna de Cristal, precisamente
como mirando de los compromisos que el gobierno ha hecho con los campesinos, con el sector agropecuario, en qué van, qué tanto se ha cumplido en temas como el control de precios, el tema de fertilizantes, el tema inclusive de vivienda rural. Veamos el siguiente informe. Compromiso número 1. Bajar el costo de los insumos. El elevado costo de los insumos es uno de los principales dolores de cabeza de los campesinos. Para aliviar esta situación, el gobierno anunció que el próximo 20 de mayo llegará el primer buque con 20.000 toneladas de compuestos químicos que podrán ser utilizados en gran parte de los cultivos colombianos. Compromiso número 2. Acceso al crédito y alivios en deudas. A través del Fondo de Solidaridad Agropecuaria FONSA, se está reactivando económicamente a 80.000 pequeños productores, dándoles 10 años de plazo y 5 de gracia para ponerse al día con el pago de sus créditos. Este año, el gobierno destinó 347.000 millones para el incentivo a la capitalización rural, con el que se espera beneficiar a más de 60.000 productores. Compromiso número 3. Descentralización de la gestión del Ministerio de Agricultura. El gobierno puso en marcha los planes de articulación rural, PARES, una estrategia que articula con las autoridades departamentales y municipales, la priorización de los recursos y los proyectos a ejecutar en las regiones. Se han generalizado compromisos en los 32 departamentos por más de 1 billón de pesos. Compromiso número 4. Vivienda campesina digna. Este año se construirán 15.000 nuevas casas campesinas y 20.000 mejoramientos por un valor de 600.000 millones de pesos. Las viviendas tendrán entre 52 y 60 metros cuadrados y estarán compuestas de 2 y 3 habitaciones, cuarto de herramientas, cocina y espacio para esparcimiento familiar que mejoran la calidad de vida de los campesinos. Compromiso número 5. Mujeres y jóvenes rurales serán protagonistas. A partir de este año, las mujeres serán beneficiarias de un 30% de los recursos del agro, mientras que para los jóvenes se fortalecerá el programa Formación para el Joven Rural Nacional, que se realiza en convenio con el ICETEX, con el cual se busca formar a esta población en capacidades técnicas y empresariales. Participa, la urna está abierta. Pues así es, y recordamos las líneas telefónicas a través de las cuales usted se puede comunicar para preguntarle al ministro de Agricultura, al presidente del Banco Agrario. En Bogotá, la línea 566-2232 y la línea gratuita nacional 01-8000-91-99-69. Ministro, uno mirando esta nota de los cumplimientos, mirando lo que se ha respondido ya en esta casi media hora de programa, uno sí termina por no entender, o la pregunta que uno le hace es ¿por qué se está hablando ya de un nuevo paro cafetero, un nuevo paro agropecuario en el mes de julio? Las dignidades cafeteras se han reunido y creo que han presentado un pliego a usted, ministro, donde dicen que no les han cumplido, que faltan muchos temas para poderle cumplir los compromisos a los cafeteros especialmente. Uno, ¿cómo podría decir? Miren, aquí se ven una nota de resultados, pero parece que eso no le está llegando a la gente. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, en el mes de abril, a finales de abril, se realizó una asamblea de las dignidades cafeteras específicamente y enviaron una carta abierta donde mencionan 5 puntos que señalan ellos como incumplidos. Los 5 puntos son los siguientes. Primer punto, no se cumplió con el FONSA, es decir, el plan de refinanciación o normalización de cartera de los campesinos en Colombia. Acabamos de oír al presidente del Banco Agrario, más del 91% de los posibles beneficiarios fueron beneficiados de este programa que implicaba más de 70.000 operaciones bancarias. Solamente 5 bancos en Colombia hacen más de 50.000 operaciones, o sea que este plan de acción que lo desarrollamos en 7 meses y que acudieron a él más del 90%, 91% de los campesinos, es decir, más de 65.000 personas, pues implicaba un operativo que fue brigadas, ir a los municipios, buscar a los deudores, en fin. Compromiso cumplido. Segundo punto, el PIC cafetero. El subsidio que se le pagaba por la caída del precio. El subsidio que se le pagaba por la caída del precio. Ese compromiso suscrito en Pereira implicó para el gobierno nacional el pago efectivo y oportuno de 1.000.000
250.000 millones de pesos solamente para los cafeteros, que consistía en que si se bajaba el precio del café, en ese momento cuando estábamos en el paro cafetero, el precio del café estaba casi a 400.000 pesos. Hoy está a 690.375 pesos. 690.000 la carga de 125 kilos. Cuando se estaba en el paro, estaba por debajo de los 400.000 Por pesos. debajo de los 400.000. Ok. Los recursos del PIC se pagaron, o sea, de ese subsidio, se le pagaron a los cafeteros. Y en la reserva que había hecho el gobierno para este propósito, no se utilizaron, porque no hubo esa diferencia de precio, aproximadamente 800.000 millones de pesos, que siempre estuvieron en el Ministerio de Hacienda pendientes si se requerían para implementarlo. El compromiso suscrito decía, PIC cafetero en el 2013 y 2014. Estamos en el 2015 y el precio, como le digo, está en 690.000. No había ningún compromiso en el 2015 del pago del PIC. Por el contrario, estamos buscando la forma de invertir recursos, seguir invirtiendo para renovación de cultivos, a donde los cafeteros, gracias a su esfuerzo, al esfuerzo de la Federación y al esfuerzo del Gobierno Nacional, renovaron gran parte de sus cultivos y en vez de tener el año pasado una cosecha de 5 o 6 millones de sacos, llegamos a 12.5 millones de sacos gracias a ese plan de acción. Y lo que buscamos este año es ayudar con proyectos que sean, que busquen mayor productividad y mayor competitividad. Y mayor precio, porque a mayor calidad, el precio inclusive del café suave colombiano siempre se reconoce. Ahí están los concursos como el Taza de la Excelencia, donde un ganador puede recibir hasta $40 por una libra de café. Así es. Voy en el punto 2. Sí. Cumplido el segundo, que era el subsidio a los cafeteros en el 2013-2014. Cuarto punto, mesa ambiental. Establecer un diálogo, una mesa de trabajo con el ministro de Ambiente para que no se sigan afectando las zonas protegidas, las cuencas de los ríos, etcétera, las zonas donde están los nacederos, con la asignación de trabajos en otros sectores, como el sector minero, por ejemplo. Esa mesa está en operación, en funcionamiento, nos hemos sentado varias veces en este tema. Lo que pasa es que al respecto y alrededor de esto se generan muchas especulaciones. Cada que voy al Huila, por ejemplo, que están dos importantes represas del país sobre el río Magdalena, me dicen que se van a hacer otras 10 represas. Mentira. Las mentiras, ¿no? No se van a hacer más represas en ese La única forma de atacar al gobierno departamento. siempre es con mentiras. Exacto, entonces uno va y la gente vive nerviosa, que ahora otras 10 represas, que cogieron la zona tal y que ahí va a haber trabajo minero y que va a acabar con la posibilidad de que haya agua limpia para los cultivos o para consumo humano. Esa cantidad de especulaciones afectan mucho al sector. Ese era el siguiente punto. Y un punto adicional, que es la disminución del costo de los insumos. ¿Qué hizo el gobierno nacional? El gobierno nacional, en primer lugar, hay que explicarlo, John Jairo, no vende insumos agropecuarios. Sí. Trata de controlar que tengan un precio justo o racional para los agricultores. No hemos podido disminuir los precios de los insumos más allá de lo que quisiéramos que fuera. ¿Qué hicimos con ese propósito? Disminuimos los aranceles de los insumos a 0. Le quitamos el IVA a los insumos. Se creó una comisión intersectorial agrícola para revisar el tema de los insumos, a ver qué más podíamos hacer. Se dio una línea especial de crédito en el Banco Agrario a través de una tarjeta para compra de insumos, que ahora nos podría decir el presidente cómo va ese proceso. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Como nosotros no vendemos insumos y el precio no quiso bajar de los insumos, vamos a traer, como decía la nota ahora, un buque que ya está negociado en Rusia. Lo negoció la empresa Becol, que vende productos agropecuarios. Becol va a traer un cargamento de 20.000 toneladas de fertilizantes para que, haciendo ese ejercicio, nosotros podamos saber si efectivamente podemos bajar el precio de esos insumos. Y con respecto a los cafeteros, un mensaje a los cafeteros del Huila,
ya tenemos listo el convenio con la Federación de Cafeteros para apoyar, de acuerdo a lo que decía, el convenio suscrito con las organizaciones cafeteras de ese departamento, con un monto muy importante de recursos para apoyar proyectos productivos con fertilización. Son más o menos 30.000 millones de pesos solamente para el departamento del Huila en temas de insumos para el sector cafetero. Uno puede mirar que técnicamente se ha cumplido. Ahora le hago la pregunta, en un segundito, le hago la pregunta de políticamente, entonces, ¿qué puede estar pasando? ¿Dónde seguramente puede estar la manipulación, yo creo que de alguna manera política a los cafeteros? Pero quiero darle paso a Alfredo Rubiano en Yopal. Alfredo, muy buenas noches. Gracias, buenas noches, ministro, presidente del banco y señor... ¿Me escuchas? Sí, lo escuchamos, Alfredo. Sí, lo gracias, escuchamos. Muy amable. Entiendo la posición del ministro con respecto a lo que dice que el gobierno no puede vender ni presionar pues la venta de los insumos específicamente pues sentidamente aquí en la zona del arroz, aquí en el llano. Pero pues el gobierno, como usted lo acaba de expresar, señor ministro, tiene capacidad a través de la empresa Becol, donde es obviamente muy accionista en esa empresa, o sea que el gobierno sí tiene la capacidad de vender insumos a través de una empresa legalmente constituida como tal. Entonces, la apreciación, señor ministro, va a lo siguiente. Los insumos han caído mucho en precio de lo que antes comprábamos hace 10 años a hoy, tipo productos como glifosatos y otras moléculas que están hoy en día en el mercado, demostrado pues con facturas de venta en muchas. Pero el punto, señor ministro, más que los precios de venta de los insumos, que el gobierno yo sé que está muy interesado en que eso siga bajando, y de hecho usted lo acaba de expresar con lo que acaba de decir de la empresa Becol, que va a traer unos containers pues de fertilizantes. Pero más allá, señor ministro, pensemos es cómo podemos arreglar la cadena de valor de cosechas específicamente en el arroz. En el arroz no solamente son los insumos, señor ministro. El arroz es cuánto se produce, cuánto vale producir y cuál es el futuro del arroz en Colombia para poder producir más a un menor costo. Ok, don Alfredo, lo veo que es un experto en el tema, obviamente será un hombre del sector agricultor, será un campesino, la verdad que ahí está con claridad lo que preguntan y qué bien que sea a través de Urna de Cristal que pueda tener este diálogo con usted, ministro. ¿Qué le puede responder a don Alfredo Rubiano? Alfredo, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Efectivamente, a través de esa empresa, Becol, de la cual el Ministerio de Agricultura, o sea, el Gobierno Nacional es propietario en un 60%, vamos a hacer esta operación de la compra de esos fertilizantes en Rusia y vamos a hacer una primera prueba piloto con 20.000 toneladas. Si nos sale bien, seguimos en la operación. Agradecemos además al Banco Agrario que le prestó los recursos a Becol para poder hacer esa operación. En cuanto a lo que usted señala del arroz, hemos logrado con grandes dificultades sentar en una sola mesa por fin a productores, comercializadores, a los molinos, etcétera, buscando una política que nos lleve organizadamente hacia algo. ¿Hacia dónde vamos? Usted lo pregunta y yo se lo respondo. Este año queremos recuperar el área que se dejó de sembrar para poder llegar otra vez a 430.000 hectáreas, es decir, queremos recuperar las 76.000 hectáreas que no se sembraron el año pasado. Gran parte de esas hectáreas se dejaron de sembrar precisamente en el departamento del Meta. Estamos convencidos que vamos a lograrlo, pero no podemos irnos más allá de esas 60 y pico mil de hectáreas, 65.000 hectáreas, porque entonces vamos a tener un sobreabastecimiento o sobreproducción, porque lamentablemente en Colombia casi todos los cultivos son estacionales, porque no hay riego. Así que hay que trabajar en los sistemas de riego. Si tuviéramos riego en los departamentos del Meta y Casanare, podríamos complementar
el arroz que sale en el primer semestre, que es muy poco, por eso toca importar, que sale del Tolima y del Huila. Tenemos que mejorar la productividad, es la otra pregunta. Pues Fedearroz, en un kit tecnológico que está en operación en el departamento del Meta, ha logrado con los productores unos niveles de producción superiores a los del resto del país. Y cuando uno compara con el tipo de cambio de hoy, el precio del arroz importado contra ese arroz que está saliendo en esos núcleos de producción especiales de Fedearroz, sale al mismo precio. Ah, pensé que era más caro por el dólar. Ya sale al mismo precio, lo que quiere decir que a futuro no tendríamos, si logramos ser así de eficientes, en un cultivo que es tan técnico, tan tecnificado, donde ya están en agricultura de precisión, y nosotros estamos atrasados en esa parte, pues cuando logremos llegar a ese nivel, no va a haber necesidad de importar las miles de toneladas que se importan hoy de arroz, para que los que salgan beneficiados de este proceso sean los cultivadores, los comercializadores y los molinos. Y por último, lo más significativo, todos los colombianos con un arroz a un precio asequible, a un precio justo, sin que se presenten las situaciones que lamentablemente se han presentado en estos días, y un llamado para que, y esperamos que así sea, porque creo que aprovechando la pregunta de Alfredo lo puedo decir, es difícil comprometerse a disminuciones de precios, pero estamos convencidos de que apenas empiece a entrar la cosecha de los meses de junio, julio, agosto, etcétera, que es ya la cosecha grande que se está sembrando en este momento o que se empieza a sembrar en estos meses, vamos a tener la posibilidad de la disminución para el consumidor de los precios del arroz, que tuvieron un incremento del 40%. Una noticia muy importante para los hogares colombianos. Se espera entonces reducción del precio del arroz al consumidor final, a las familias, en el segundo semestre del año. Así es, esperamos que así sea. Los inventarios de ahora corresponden a importaciones y a 290.000 toneladas con las que pasó el año la industria arrocera colombiana. ¿Cuánto es el consumo de arroz per cápita en Colombia? ¿Comemos mucho arroz o no? Dependiendo de la zona, pero realmente dicen que el consumo son más o menos 40 libras per cápita por año. Por año. Países como China, etcétera, consumen el doble, pero nosotros estamos, digamos que en un promedio normal. Un promedio normal que en épocas en que el precio está bien, por ejemplo, el incremento en los precios que se presentó en el mercado, dicho por la industria arrocera, ha hecho disminuir en casi un 10% el consumo. Es que el problema de la gente... precio y se sustituye. Exactamente, la gente lo sustituye, y el problema es que como es un producto básico de la canasta familiar, que consumen los más humildes, ellos no es que subió el precio y entonces les toca pagar más caro, no, lo sustituyen por otra cosa y dejan de comprar ese producto. Pero no hay como tener en el plato el arrocito al almuerzo, ministro, bueno, a la comida dicen que no tanto, ¿no? Recomiéndalo comer mucho arroz por la noche. A mí, yo como de día y de noche y de desayuno un calentado con arroz el domingo en la casa es muy sabroso. Esperamos que este proceso del arroz, que vamos puliendo, perfeccionando, encontrando cosas que debemos corregir, lleve al país a ser autosuficiente, es decir, que tengamos la posibilidad de producir y consumir todo el arroz que necesitamos en el país, y ojalá, más allá de eso, pasemos de importar a exportar. El arroz es uno de los productos que con este tipo de cambio actual podemos empezar a sustituir. Pues muy bien, ahí está la pregunta para Alfredo, quien decía qué futuro tiene el sector, y tiene todo el futuro, no solo por autoabastecimiento, sino también por la posibilidad de comenzar a exportar arroz. Tenemos más preguntas, ministro y presidente del banco, por las redes sociales. Andrea Paola, ¿qué se están preguntando los colombianos? Franci.fpt pregunta: ¿por qué el descuento de los intereses en el Banco Agrario es solo para los que están vencidos y no para todos? Ahí está. ¿Por qué le podemos contestar entonces a esta pregunta que nos llega por las redes? Claro, es una pregunta muy importante porque realmente el banco quiere premiar a sus buenos productores.
Para responder la pregunta de Franci, nosotros lo que negociamos con los productores que están vencidos son los intereses contingentes, es decir, los que se pasan de 90 días. Y se hace una negociación acorde realmente a la capacidad de pago y a la voluntad de pago que tenga cada uno de los individuos. No hay nada mejor, y creo que eso es un mensaje muy importante para todos los productores que nos ven hoy, que estar al día. Nosotros en el Banco Agrario y por solicitud nuevamente del ministro, sacamos un nuevo producto que se llama Agroágil. Más que un producto, es una solución que busca premiar a los buenos productores y que busca darles crédito inmediato en las mejores condiciones del mercado. Realmente ese producto está disponible hoy para los buenos clientes del banco, para las personas que están al día, para las personas que hacen su esfuerzo. Y que es importante mencionar aquí en la pregunta de Franci, que si yo me vencí, que tengo una dificultad, lo que le hace el banco y lo que hace el sistema financiero es darle la mano para que se ponga al día, para que cumpla su obligación. Pero la persona que está al día lo premia, le da buenos plazos, le da buenas tasas. Hay estímulos también al buena paga. Correcto. Y no solo estímulos, es realmente el cliente bueno que todos los bancos y todo el sistema financiero quiere tener. Muy bien, quiero darle paso a Luis Alfonso Campos, que nos está llamando desde Huila. Luis Alfonso, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Adelante, bienvenido a su pregunta. Sí, buenas noches. Señores ministro y doctor del banco, la siguiente pregunta y inquietud es que yo tengo una deuda acá en Acevedo con el Banco Agrario y me han estado llamando en estos días que la finca está en remate y yo accedí al programa de la compra de cartera FONSA y entonces no me han aprobado ese requisito. Entonces quiero saber por qué el banco me sigue llamando y me siguen diciendo eso, que la finca me la van a rematar. Luis Alfonso, usted está en Acevedo, ¿no? Acevedo Huila. Acevedo Huila, sí, señor. ¿Usted, la finca es que cafetera o qué es allá? Cafetera, sí. Cafetera. Cafetera, sí, señor. Ok, Luis Alfonso, pues ya el presidente del Banco Agrario va a responder su inquietud. Presidente. Bueno, Luis Alfonso, creo que esta pregunta es muy importante. Realmente su caso es un caso que no debe estar sucediendo. Ya mismo me quedo con sus datos para contactarlo privadamente después del programa y solucionar la situación, que es muy importante como mensaje a los productores. Cualquier persona que haya sido sujeta del programa FONSA no será embargada si solamente tiene la deuda que fue adquirida por el programa FONSA. No se preocupen, no les va a pasar nada. En los extractos de mayo ustedes ya verán reflejado que esa deuda ya no existe y están completamente al día con el banco. Pero si ustedes tenían deudas adicionales y no pudieron ser sujetos del programa o no pudieron ser sujetos del programa, la invitación es a que se acerquen a las oficinas del banco, a que nos dejen conocer su caso y con el mayor de los gustos buscamos una solución. Nosotros como banco no tenemos ningún interés en quedarnos con los predios de los productores. Queremos ver cómo los podemos reactivar, cómo podemos sacar adelante el campo colombiano. Entonces yo mismo me hago cargo de su caso y al final del programa me pongo en contacto con usted. Pues muy bien, muy importante y estamos pendientes, don Luis Alfonso, de que efectivamente ya internamente tenemos el teléfono suyo y se comunicará el Banco Agrario para mirar qué puede estar sucediendo con su caso. Pero seguramente, como este caso del señor Campos, pueden existir muchos que seguramente por algún tema de descalce en los plazos, los trámites, pueden estar presentándose ese problema. El mensaje es, si usted accedió a FONSA para ese crédito, no va a tener problemas en materia de eso de embargos, remates. Correcto, y creo que es un mensaje muy importante, no tiene ningún problema, siempre y cuando sea una única obligación, que nos ha pasado en algunos casos, hemos encontrado personas que tenían más de una deuda. En ese orden de ideas, lo importante es que revisemos cuáles son las deudas que no fueron sujetas del programa FONSA para que queden a paz y salvo y puedan reactivarse. Y que se acerquen a los bancos. El interés de los bancos no es quedarse con fincas, ni predios, ni viviendas, porque ese no es precisamente el negocio, ¿no, ministro? Eso era lo que iba a mencionar, Jota, muchas gracias. El interés que tenemos es devolverle la sonrisa al campo colombiano. Ya llevamos 100.000 personas, 100.000, beneficiados en 800.000 millones de pesos que debían y que hoy ni reciben cobros coactivos, ni los puede llamar ningún abogado. Apenas se termine el programa, Luis Alfonso, me avisa
para que el presidente del banco lo llame y le resuelva el tema hoy mismo, esta noche, para que estemos todos tranquilos, a ver si es que hay un error de proceder. Y todas las personas del Banco Agrario, nosotros no estamos cultivando esta cultura del no pago, que eso no puede ser. El Banco Agrario no es una fundación, es un banco de fomento agropecuario y había perdido en parte esa función de fomento que queremos recuperar. Por eso, a la pregunta anterior de cuál es el beneficio para las buenas pagas, el beneficio es Agroágil, entre otras, que ayuda a que le entreguen un crédito en 3 días en cualquier parte del banco teniendo una cuenta de ahorros. Y 42 líneas de crédito que sacamos adicionales, que van de acuerdo a los ciclos productivos del cultivo o lo que uno quiera comprar. Por ejemplo, si va a sembrar cacao, se puede acercar al Banco Agrario. Ya no tiene siglas el crédito, se llama crédito de cacao. El crédito tiene 11 años de plazo. Usted no paga ni un solo peso, 0 pesos de capital e intereses durante 4 años, porque en los primeros 4 años el árbol de cacao no produce frutos. En el año 5 empieza a pagar capital e intereses. Paga menos que en el año 6, porque en el año 6 el fruto de cacao o el árbol de cacao es más productivo que en el año 5, y va pagando entre el 5, 6, 7, 8, 9, 10 y hasta el año 11. De esas líneas sacamos 42 producto por producto. Acérquese al banco y hágase acreedor de una línea de estas de crédito, hágase beneficiario de esa línea, a donde campesinos, finqueros y los grandes productores también pueden acceder a ella. Muy bien, tenemos llamada de John Alexander Garzón en el Guamo, Tolima. John Alexander, muy buenas noches. Aló, muy buenas noches. Adelante, sí, aló, John muy Alexander. Buenas noches. Hágame un favor, es que tengo dos preguntitas para hacer. Yo saqué un microcrédito al Banco Agrario y quiero hacer un crédito bueno para una finca, porque yo tengo vivero aquí en el Guamo. Entonces no tengo los recursos para seguir trabajando, no tengo plata para seguir pagando arriendo. Entonces quiero seguir en mi profesión. Y entonces quiero pedirle al ministro de Agricultura y al señor gerente del banco que si hay posibilidades para vincularse uno a un crédito grande sin uno tener plata. Pero, John Alexander, ¿usted para qué quiere el crédito? Digamos, si hay una solicitud, ¿es para qué? ¿Para comprar tierra o para producción? Para comprar tierra para producir. Ajá. Y para seguir mi arte del vivero. Ajá. Ok, muy bien, John Alexander. Pues muchas gracias por su participación en Urna de Cristal. Señor ministro, señor presidente del Banco Agrario, ¿qué le podemos contestar a este televidente del Guamo, Tolima? Bueno, John, creo que su pregunta es muy importante. Nosotros en el banco financiamos proyectos. Lo importante y la invitación acá es a que plantee su proyecto, como nos mencionas, un vivero. Realmente aquí lo importante es que usted tenga claro qué quiere sembrar, a quién le va a vender qué productos, bien sea flores ornamentales o si es un vivero con frutales, para que realmente podamos construir su flujo de caja. Básicamente necesitamos programar cómo van a ser sus ingresos y sus egresos, y a partir de eso queda construido su crédito. Indudablemente, si su capacidad de endeudamiento es más alta o más baja, depende del proyecto y de lo que usted quiera construir. Tenemos, como usted lo mencionaba, microcrédito que nos ayuda a apoyar a los pequeños productores. Hemos sacado adelante proyectos muy interesantes, como el de núcleos solidarios, que son créditos asociativos para microproductores, pero también tenemos el crédito para pequeños, medianos y grandes. Hoy en día el banco es el único banco que le presta a los pequeños productores. Nosotros atendemos a más del 98% de los productores colombianos. 9 de cada 10 operaciones con Finagro se hacen a través del Banco Agrario. Entonces creo que la invitación es para que se acerque, para que vaya a la oficina, para que nos cuente su caso y nos deje acompañarlo en su sueño de crecer con su vivero. Muy bien, continuamos con la participación ciudadana. ¿Qué se están preguntando los colombianos, Paola?
Son muchas las inquietudes de los colombianos, como esta de Mauricio Corredor. Quiero preguntarle al gobierno, ¿qué está haciendo para regular los precios de los insumos? Participa, la urna está abierta. De nuevo el tema del precio de los insumos, ministro. Ok, lo que habíamos dicho, la importación directa, pero va a complementar ese tema. El primer problema es el precio de los insumos, pero no es el principal. Imagínense que el problema principal que tiene Colombia es que es el país que más insumos derrocha del mundo según el Banco Mundial. Hay un estudio que establece que cuando necesitamos echar un bulto de abono, los colombianos aplicamos aproximadamente 5 bultos. ¿Esto a qué obedece? Obedece a la necesidad, y vamos a fortalecer ese tema, de tener una asistencia técnica que desapareció en el país hace muchos años. Obedece a la necesidad de hacer estudios de suelos, porque lo que podemos decir es que la mayor disminución al costo de los insumos es una aplicación eficiente, no botar esos insumos. Y para eso necesitamos un estudio de suelos que nos diga qué insumo usted necesita y una asistencia técnica que le diga a la gente no desperdicie los insumos, porque hoy en día ¿cómo opera la asistencia técnica para el tema de insumo? Y no hay que negar que es importante que haya existido esa asistencia. La dan los vendedores de insumos. Son ellos los que van a los predios a hacer el estudio de suelos y le dicen al propietario o al arrendador o al productor o al campesino, aquí hay que echar tantos bultos de insumo. Así que vamos a fortalecer el tema de estudios de suelos para saber cuánto insumo necesitamos y eficiencia en asistencia técnica para que ese insumo, y ahí sí se bajan los precios por aplicación, en vez de 5 bultos, cada bulto a 50.000 o a 80.000, dependiendo de lo que sea, podemos aplicar un bulto con el mismo resultado. Muy bien, ministro, pues vamos a atender la última llamada aquí en Urna de Cristal. Vamos a Puerto López, saludamos a Isidro Cruz. Isidro, muy buenas noches. Ministro, buenas noches, qué alegría poderlo saludar y poderle comentar nuestros problemas. Adelante, Isidro, lo escucha el ministro. Gracias, ministro. Si me está escuchando, vea, nosotros los agricultores mayores de 100 hectáreas que somos acá en el Meta y Casanare, un 90% que sembramos más de 100 hectáreas. En el caso mío, yo estoy sembrando más de 500 hectáreas 2 veces por año. Resulta que nosotros no hemos tenido ningún apoyo del gobierno porque nuestras deudas grandes son con el agrocomercio. Ustedes han brindado unas ayudas muy grandes para los agricultores de poco hectareaje con el Banco Agrario. En el caso mío personal, yo no soy cliente del Banco Agrario, soy cliente del Banco de la Vivienda, el cual en este momento me tiene embargado. Agroexport de Colombia, que fue la entidad que me financió los abonos por más de 20 años, me tiene embargado ya para remate en el mes de mayo. Y con la sorpresa más grande, ministro, que todo el apoyo grande que nosotros obtenemos por la Federación de Arroceros es lo más triste y lo más bajo. A mí fue la primera entidad que me embargó después de que me vencí el 10 de agosto, al 11 de agosto ya me pasaron a manos de abogado y me embargaron y me reportaron que fue el daño más grande que me hicieron y fue la Federación de Arroceros la primera que hizo para con este pobre agricultor y con todos los agricultores de Colombia, porque así actúan con todos los agricultores de Colombia. Muy bien, Isidro, pues muchas gracias por su participación, muchas gracias por su pregunta y por exponer las inquietudes precisamente. Y el presidente Juan Manuel Santos estará en Granada Meta, nos han llamado mucho de esa región. El presidente estará el sábado en Granada Meta, donde se están graduando unas personas que se desarrollaron en proyectos productivos, se estará haciendo restitución de tierras, se estará hablando de seguridad. Allá en Granada Meta estará el presidente Juan Manuel Santos el próximo sábado. Bueno, ministro, ¿qué le podemos responder a Isidro en Puerto López? Isidro, claro que lo escuchamos porque además este programa es en directo. Así que su llamada entra en directo y aquí lo estamos escuchando. Efectivamente, en el sector agropecuario hemos empezado con este trabajo que es para 3 grupos objetivos. Los pequeños agricultores, eran los que teníamos que atender de primero.
En Bogotá se dice de primeras, es de primero. Primero ese sector. El segundo sector es los medianos como usted, que nunca han tenido acceso a ningún servicio del banco. Por lo menos ya abrimos las líneas. Las líneas son para ese sector que usted representa, a donde hay 42 líneas con unos plazos que sirven para el cultivo que uno está sembrando. Queremos ayudar a ese sector mediano de la agricultura que ha hecho tanto esfuerzo en este país. Y después sigue el tercer sector, que son los agroindustriales. Y de los tres sectores hicimos una discriminación positiva para beneficiar en el 30% de todo lo que hagamos a la mujer rural, que es la base de la familia, de que la gente se mantenga en el campo. Al joven rural, que no queremos que se vaya del campo, queremos que los que se fueron retornen y los que están se queden. ¿Y cómo se quedan? Con empleo. Así que estamos buscando la forma de tener como dice el ministro de Trabajo, un empleo decente. Vamos a firmar en los próximos días con la Organización Internacional del Trabajo, por indicaciones del presidente del pasado fin de semana, del señor presidente de la República, que se reunió, y ya en este mes vamos a suscribir el convenio para buscar un trabajo decente. Ese es el otro grupo, que es el de los jóvenes. Esto de trabajo decente es para todos los sectores. Las personas en condición de discapacidad, otro sector que olvidado del sector rural en el país. También vamos a trabajar por ellos, y los grupos étnicos, indígenas y negritudes, para que tengan un presupuesto también para ellos. Así que estamos trabajando por ese sector de personas como Isidro, que llamó, que está sembrando, y me da gusto oír que va a sembrar casi 500 hectáreas de arroz. Esperemos que el precio nos favorezca y no esté muy bajo como ocurrió el año anterior, y que tengamos simplemente un precio justo que les permita a ustedes generar estos ingresos para pagar los gastos, y que quede lo suficiente para que con un precio justo puedan tener ese nuevo amanecer de tranquilidad y de felicidad trabajando en el campo colombiano. Pues muy bien, ministro, pues la verdad, muchas gracias por estar con nosotros, por atender esas inquietudes de los colombianos, de los agricultores, de los campesinos de Colombia. Como usted lo puede ver, aún pues persisten las inquietudes. También al presidente del Banco Agrario, muchas gracias, y seguramente estaremos siguiéndole el paso a todas estas inquietudes que se están dando, a todo este tema de los riesgos de un paro en el sector cafetero. En fin, estaremos precisamente para estar aquí en Urna de Cristal respondiendo a esas inquietudes, porque no son con las vías de hecho como se solucionan los problemas, sino con el diálogo y las soluciones, ministro. El diálogo que hemos hecho con las regiones. Permítanos que tenga ese sector rural la oportunidad que está esperando, y que ese nuevo amanecer sea para los jóvenes y para la gente del campo una nueva oportunidad para vivir dignamente. No necesitamos acciones de hecho, necesitamos dialogar, y yo me encargo de generar los resultados que me ordenó el presidente de la República por el bienestar de la gente que vive en el campo colombiano. Presidente, feliz noche y muchas gracias por estar con nosotros. Don Jairo, muchas gracias a todos los televidentes, y queda la invitación a que cuenten con el Banco Agrario como su aliado para sacar adelante el campo colombiano. Muy bien, y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros, por su participación y por permitirnos entrar en sus hogares en esta noche del jueves. Feliz noche para todos, Paola. Muy buenas noches. A nuestros televidentes, gracias por acompañarnos, y los invitamos a participar en nuestra encuesta móvil a través del código asterisco 159 numeral desde cualquier celular Tigo o Movistar. Es gratis. Los esperamos la próxima semana con otro tema de interés ciudadano. Hasta pronto.